Bien, hoy vamos a retomar un poco lo que habíamos, o bueno, el proyecto de biblioteca para explicarles unos temas que ya es momento de que les explique y de que ustedes conozcan. Primero, actualicé el repositorio. Recuerden que los repositorios del canal o de los proyectos de los videos van a estar en la descripción de cada video, o si no, en la página web del canal. Ustedes pueden acceder a ella y en el área de repositorios, aquí están todos los repositorios. Simplemente buscan el que ustedes desean y le dan clic en ver y los va a llevar al repositorio como tal. Por ejemplo, yo estoy haciendo referencia al de biblioteca. Este de aquí lo acabo de actualizar. Bueno, falta colocarle un readme, etcétera, pero acabo de actualizarle porque había un pequeño error que no me había percatado, y es que había estado probando el proyecto que hice de Django Automatic Root, y había estado probando con este proyecto de biblioteca y había subido los cambios sin percatarme de que no lo había retornado a como estaba antes. Ya está corregido sin Automatic Root para que se pueda utilizar sin ningún problema. Entonces vamos a tomar este proyecto para este video, que como habrán visto en el título, y no solamente va a ser un video, creo que van a ser varios. Vamos a hablar sobre testing, cómo hacer pruebas unitarias con Python y en este caso con Django. Vamos a partir desde lo general y luego ya vamos a ir hasta lo específico para poder entender un poco mejor cómo es que se implementan las pruebas unitarias con Django y pues de alguna u otra forma con cualquier otro framework hecho en Python o con cualquier proyecto hecho en Python. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y vamos a centrarnos en el proyecto. Aquí tienen el proyecto de biblioteca. He abierto la base de datos aquí en el mismo en el mismo Visual Studio Code. Aquí la tenemos. Como ven, tanto mis usuarios, está la tabla vacío, donde sí tengo son los permisos que siempre se crean por defecto, pero todo lo demás, tanto por ejemplo libros, autores, etcétera, está todo en blanco. Vamos a empezar entonces a hablar sobre el testing, sobre las pruebas unitarias en este caso. Hay varios tipos de pruebas. Vamos a centrarnos en las pruebas unitarias, que son las que por lo general utilizamos los desarrolladores en el área de backend, etc. Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestro proyecto, hay varios tipos de desarrollo dependiendo lo que diga el líder de proyecto, el arquitecto de software, etc. Hay una forma de crear un proyecto a partir de las pruebas, es decir, creamos las pruebas primero y luego hacemos nuestro proyecto. No es lo que siempre se suele hacer, pero también se puede hacer y es una muy buena forma de realizar un proyecto. Si es que no es así, por lo general, solemos crear las pruebas unitarias luego de que hemos creado una funcionalidad y necesitamos comprobar su funcionamiento, al menos a nivel teórico o de implementación. Luego, obviamente, lo probamos a nivel de ya con la interfaz, probando el formulario, etcétera, pero por el momento, como estamos en backend, queremos probarlo simplemente de forma automática y plantear cierto tipo de pruebas o estándar para pruebas, para más adelante poder automatizar este proceso y que cuando alguien suba un commit o haga un pull request, etcétera, pueda correr sus pruebas y si las pruebas pasan, pues todo sea aceptado. Entonces vamos a empezar un poco ligero. Primero les voy a contar qué es lo que vamos a estar utilizando. Nosotros vamos a estar utilizando la librería que se llama PyTest Django, o en todo caso PyTest, que es a secas, que también existe. Si ustedes, por ejemplo, buscan aquí es PyTest, van a ver que PyTest es una librería que ya viene, o bueno, que se puede instalar y se permite utilizarse con Django o con cualquier programa hecho en Python, o básicamente si es que utilizas Python debes utilizar PyTest. Aquí está cómo podemos instalarla: pip install PyTest, y ahí comenzamos a instalar y la podemos utilizar. Es una librería para Python como tal, no es específicamente para Django. Sin embargo, hay un port que en este caso hace referencia a Django y se llama PyTest-Django. Entonces vamos a instalarla en nuestro proyecto. Entonces, para instalarla escribimos pip install PyTest
Django, y cuando presionemos Enter pues va a comenzar el proceso de instalación, que en este caso yo ya tengo esto instalado. Hasta ahí no hay ningún problema, no hay nada raro, es una simple instalación. Pero luego de esto, como él bien lo indica aquí, tenemos que crear algo para proceder a hacer una autodetección y una configuración inicial para tener más optimizado y de mejor forma nuestro proyecto. Vamos a hacer primero el ejemplo, en este caso, bueno, vamos a hacer el ejemplo con Django, y recuerden que cuando nosotros creamos una aplicación dentro del framework Django, nos crea un archivo llamado test.py. Yo por lo general este archivo no lo he utilizado hasta el momento porque teníamos que tener primero un conocimiento en el framework para luego ya pasar a este tema. Yo personalmente recomiendo que no se utilice este archivo independiente llamado test.py. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere escalarlo, pues suele tener un poco de problemas si es que el proyecto va a ir creciendo. Y tener todas las pruebas en un solo archivo para una aplicación no siempre es la mejor forma. Porque pueden haber muchísimas pruebas para una sola aplicación o incluso para un solo modelo, por ejemplo, para ciertas funcionalidades. Y el código se va a hacer muy grande de ese archivo y no va a ser un poco bueno escalarlo, darle mantenimiento. Entonces, yo por eso es que por lo general, si ustedes vienen del curso Django REST Framework, a donde hago referencia a este video, yo les digo que esto de aquí lo eliminen. ¿Por qué? Incluso lo eliminemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos una carpeta aquí dentro de biblioteca que se llame, en este caso, test. Y dentro de esta carpeta test es donde yo voy a crear todos mis archivos para las pruebas, para mis tests. Es lo que yo voy a hacer. No voy a hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Tengo que configurar ¿qué cosa? Esta librería que acabo de instalar, que se llama PyTest. Entonces, para configurarla yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme aquí un archivo en mi proyecto que se llame pytest.ini. Y dentro voy a colocar lo siguiente. PyTest. Y luego aquí voy a decirle una pequeña configuración. Lo primero es Django Settings Module, y le voy a decir qué módulo de configuración voy a utilizar. Recordemos que nosotros por el momento solo tenemos uno de estos, pero si vieron todo el curso hasta el momento de Django, este settings podemos modificarlo y podemos separarlo. Esa separación también incluye que tengamos un archivo de configuración de prueba. Por lo general, ese archivo se llama test settings.py. Por lo general, para hacer las pruebas, para correr las pruebas ahí. ¿Por qué? Para tener una base de datos netamente para pruebas. No es la base de datos de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos pruebas a veces queremos escribir en la base de datos y esto puede afectar a los datos que ya tenemos para el desarrollo como tal, y obviamente que no es la principal, no es la de desarrollo, no es la de producción, perdón. Entonces siempre es bueno tenerlo así. Para nuestro caso voy a utilizar el único archivo que tengo, que en este caso aquí no iría el .py sino solamente el nombre del archivo, pero en este caso tengo que poner en la ruta donde está. Esto está en biblioteca.settings. Listo. Y luego de esto vamos a decir lo siguiente. Python files va a ser igual a ¿qué? A test.py. Test. Vamos a decirle también que aquí voy a colocarle test _py y *test.py. ¿Qué es esto que coloco aquí? El formato de archivo que voy a estar utilizando y donde voy a colocar mis tests. ¿Para qué coloca esto? Para que cuando yo ejecute mis tests, en todo mi proyecto él busque archivos de esta forma, que se llamen test.py, que se llamen test y cualquier otra cosa .py, que se llamen cualquier otra cosa test.py, etc. Es para mantener un buen orden, un código más limpio, etc. Es algo recomendable. Es opcional, pero es recomendado. Que incluso todo esto no me lo estoy inventando yo, lo menciona también la documentación de la librería. Una vez que hemos creado este archivo pytest.ini, vamos a proceder a crear nuestro primer test. Entonces en nuestra carpeta test voy a crear, por ejemplo, y voy a utilizar usuarios, el modelo usuario que tenemos. Entonces vamos a darle test-user.py.
Por ejemplo, vamos a ponerle test. Listo. Y aquí ya tengo mi archivo. Tengo mi archivo para pruebas. Recuerden que le he puesto test user. Y como ven, si yo lo nombro así test, aquí no está colocado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que decirle que el nombre va a ser test así. Porque así yo le he colocado que va a ser este formato. ¿Ven? ¿Por qué le coloco su user? Porque estoy haciendo referencia al usuario, al modelo usuario, a la funcionalidad de ellos. Incluso si es que son muchas pruebas que van a hacer para diversas funcionalidades, por ejemplo, aquí en el archivo suelen ponerle, por ejemplo, si es para la creación y la creación tiene varias fases o varios momentos o varios casos de uso que son varios y pueden extenderse, solo colocan test-user, creation, y aquí colocan todos los casos que se pueden dar para la creación y hacen pruebas para ello. Es otra buena práctica para poder que los tests estén más escalables. Otros aquí dentro colocan una carpeta con el nombre de la aplicación y dentro de ella colocan los archivos que le corresponden a ella. Cualquiera de esas formas es válida. Depende del desarrollador colocarle cuál es la correcta. ¿Y de qué o en qué se puede basar? En el tamaño o en la magnitud del proyecto. Si tu proyecto va a ser bastante grande, pues sepáralo en varias aplicaciones, por aplicación y por aplicación sus pruebas. Pero siempre aislado para que sepa que ahí van a estar las pruebas. Ya depende de, como les digo, del desarrollador, pero tiene que tomar todas estas consideraciones. ¿Cómo empezamos aquí? Importamos PyTest. Y luego lo que tenemos que hacer es definir ¿qué cosa? Mi nombre. El nombre de la función. La función tiene que tener en su nombre test su guión para que pueda ejecutar la prueba. ¿Sí me entienden? Si se dan cuenta, aquí hicimos Python files, es decir, el nombre del archivo. Sin embargo, aquí estamos tratando de las funciones. Para las funciones siempre es bueno que tenga este nombre como esta convención. Una para identificarlo y otra porque algunos consideran que también se puede esto reconoce este tipo de archivos y de verdad lo hace. Entonces siempre colóquenle test su guión y el nombre de la prueba. Entonces vamos a definir primero test su guión creation, la creación de usuario. Pero aquí no le pongo así, sino test user creation porque hago referencia a él. Y vamos a colocar aquí. ¿Qué es lo que yo voy aquí? Bueno, aquí este que me está autocompletando es Copilot. Voy a deshabilitarlo porque globalmente, porque no lo necesito de momento, sino voy a estar confundiéndolos. ¿Cómo hacemos aquí? Yo voy a crearme una pequeña, pero es una prueba bien sencilla. Test User Creation. Yo voy a decirle que voy a instanciar mi modelo usuario y voy a crearme uno. Y eso va a ser todo. ¿Cómo yo podría hacer? Por ejemplo, user igual, y aquí tengo que decir usuario.objects.createUser. Y aquí tengo que pasarle los datos. ¿Cuáles son los datos del usuario que estoy creando? Entonces yo podría hacer esto. Y tengo que importarme el usuario de apps.usuario.models import usuario. Y aquí tengo que pasarle los datos. Que si nosotros vamos a recordarlo, pues vamos a abrir este modelo, lo pasamos para aquí abajo. Y aquí está el usuario que lo tenemos aquí. Listo. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Primero, si me creo un usuario de forma normal. Y le voy a poner que sea isStaff, por ejemplo, que siempre va a estar en false. Voy a crear en este caso test user creation normal. Luego voy a crearme otra para ver si es un superusuario, nada más. Entonces aquí yo voy a decirle que el username va a ser igual a cualquier cosa. Voy a decirle el email va a ser igual @gmail.com. ¿Qué más tengo que pasarle? Aquí le voy a pasar solo los campos obligatorios. Password igual del 1 al 5. Listo. Y lo que voy a hacer simplemente es hacer user.id, por ejemplo, o puedo decir simplemente si aquí estoy diciendo si
user.id es igual a tal, o puedo decirle punto username, por ejemplo, va a ser igual a este de aquí, que es el que acabo de colocar, que en teoría tendría que darme correcto. Assert es el que utilizamos para comprobar si es que, o bueno, la condición si es que es verdad o no lo es. Colocamos assert Python, vamos a buscar este que está en español, este de aquí, uso del assert. Y aquí, como ven, hay un pequeño ejemplo de cómo utilizarlo, pero aquí hay más. Por ejemplo, aquí si le van a test, documentación y consejos, testing con assert y unit test. Y aquí van a ver que ellos explican un poco cómo utilizar assert, etcétera. Lo que hay, por ejemplo, aquí están assert equal, assert true, assert false, assert is not, assert in, assert is stance, assert rise, etcétera. Y ahí pueden encontrar la documentación, bueno, o pueden encontrar a qué hace referencia. Esto lo voy a dejar en la descripción del video, estos enlaces. Entonces, aquí que estamos comprobando, estamos diciendo, créame un usuario. Y luego de crearme este usuario, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a comprobar si el usuario que se acaba de crear tiene por nombre o por nombre de usuario o por username este que está aquí, que yo lo he colocado manualmente. Si esto es correcto, pues me tiene que pasar la prueba. El assert, y la prueba pasa, o la prueba va a pasar si es que el assert da true. La forma como definamos el assert o la comprobación es lo que va a indicar si la prueba pasó. Entonces, esta es una pequeña prueba. Vamos a ejecutarla. ¿Cómo yo ejecuto mi prueba unitaria? Escribiendo PyTest. De esta forma, él va a reconocer. Y como ven, él comienza a hacer una serie de pruebas y a ejecutarlas. Comienza a escanear, etc. Y aquí ven que reconoció el archivo pytest.ini, este que está aquí. Y aquí nos está diciendo coleccionado un ítem, que es una prueba. Y aquí está dentro de test user. Este archivo de aquí ha dado false. Y aquí está 100% que ya se ejecutó. Y aquí está, ha fallado este de aquí. ¿Por qué? Porque dice que createUser requiere un argumento posicional llamado nombres. Por eso es que aquí la prueba ha fallado. Aquí me falta un campo. Nombres igual, por ejemplo. Vamos a volver a ejecutar la prueba. PyTest. Y ahora ya no me sale ese error, sino que me sale otro error que también puede ser esperado cuando estamos aprendiendo. ¿Qué significa este error? Pues vamos a leerlo. Aquí desde el final, miren. Acceso a la base de datos no permitido. Usa DjangoDB o la marcación para DjangoDB o DB o una transacción con la base de datos para habilitarlo o para solucionarlo. ¿Cómo hacemos esto? Que aquí también nos dice. Aquí está el error. No se tiene acceso a la base de datos. Pues la verdad es porque aquí hemos definido las pruebas. Le hemos dicho con pytest.ini qué archivo de configuración vamos a utilizar para que tenga acceso a todo lo que tiene configurado ahí, etcétera. Pero al esto ser de forma global, aquí no estamos haciendo nada de lo que viene incorporado con Django para pruebas unitarias. A eso vamos a llegar más adelante. Aquí lo estamos haciendo de forma pues global, por así decirlo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Darle acceso a nuestra funcionalidad para que lea, escriba, etcétera con la base de datos. Para eso utilizamos un decorador que se llama @pytest. Y aquí ¿qué tenemos que hacer? .mark.django_db. De esta forma. Y así le hemos dado acceso a la base de datos. Entonces ahora vamos a volver a correr nuestro test. PyTest. Y ven que ahora ya nos sale todo en verde. Nos dice 100%, dice una prueba pasada en 0.37 segundos. Es decir que todo esto ha funcionado correctamente. Y esto de aquí sí de verdad existió. O sí de verdad es correcto. Ahora queremos comprobar si esto de aquí ha sido escrito en nuestra base de datos. Pues como aquí tengo abierta mi base de datos, voy a abrir y veo que no hay nada. No se ha guardado esta creación en mi base de datos. Entonces voy a comprobarlo. Si no me crean desde ahí, voy a ir Python manage shell. Vamos a ir de apps.usuario.models import usuario. Usuario.objects.all y ven que está vacío. No lo ha creado como tal en la base de datos. Ha tenido acceso, sí,
ha ejecutado la prueba, ha eliminado todo y no hay ningún problema. Listo. De momento, todo está funcionando pues correctamente, ¿verdad? No tenemos ningún problema aquí, la base de datos la tenemos abierta aquí y hemos comprobado todo lo que se está haciendo. De momento, vamos bien, por así decirlo. Ahora, aquí hemos ejecutado una prueba, sin embargo, podemos crear más de una prueba a la vez. Es decir, aquí yo he comprobado si mi usuario fue creado, por ejemplo. ¿Qué pasa si ahora yo quiero, ese es user creation, ahora yo voy a comprobar def test user, super user creation. Vamos a ver si me crea un superusuario. Entonces user igual, y voy a copiarme esto de aquí. Pero la comprobación va a ser diferente. Voy a decir user user.is super user. Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar esto? ¿Y cómo yo puedo saber y puedo decirle que esto va a ser un superusuario? En vez de llamar a create user, tengo que llamar a create super user. Y tiene que permitir crearlo. Entonces, yo voy a decirle ahora, me olvido de algo, tenemos que darle acceso a ¿qué? A nuestra base de datos. Bien, ahí lo tenemos. Y vamos a darle PyTest. 2 pruebas hechas, 2 pruebas pasadas en 0.50 segundos. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto de aquí yo le pongo user.superuser y voy a ejecutar de nuevo la prueba? Me sale que 100% una ha fallado y una ha pasado. ¿Cuál es la que ha fallado? Esta de aquí. Usuario no tiene atributo superuser. ¿Por qué? Porque estoy utilizando create user, no superuser. Entonces, ven, ahí está fallando. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a crearnos una tercera prueba. He creado la prueba para saber si me creo un usuario normal. Incluso aquí puede ser test common user creation, superuser creation, y ahora puedo decirle que voy a crearme otra, pero voy a comprobar en este caso qué cosa. En vez de superuser, staff creation, staff user creation. Y aquí simplemente, ¿qué voy a decirle? Aquí no tengo que llamar a create superuser, tengo que llamar a create o create user. ¿Por qué? Porque esa es la funcionalidad de mi manager que tiene esto aquí, pero voy a decirle que es staff. Es decir, este is staff en true. Entonces tengo que pasarle aquí is staff igual true. Listo. Ahí lo tenemos. Y aquí tengo que comprobar si es staff. Me equivoqué en donde lo puse donde no era. Aquí era. Is staff igual true. Y tengo que comprobar si user.isStaff. Listo, vamos a ver. PyTest. Entonces aquí, este error de aquí me dice que no puede recibir isStaff porque no lo está tomando. Si nosotros revisamos nuestro manager, miren, vemos que aquí en la funcionalidad para crear un usuario que llama a esta función de aquí, vemos que si bien esta función de aquí, que es la privada, recibe isStaff y superuser, ¿verdad? Esta sí la recibe. Entonces aquí en el manager vemos que createUser pasa esto de aquí. Esto de aquí lo que le envía a la función privada, que es esta, que es la que crea y hace todo. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestro modelo y del controlador para la base de datos. Sin embargo, aquí estamos viendo algo curioso. Cuando llamamos a superuser, ¿por qué si lo crea? Porque aquí, esto de aquí está en true. Estos dos parámetros de aquí hacen referencia a isStaff y superuser. Sin embargo, lo estamos definiendo de forma manual. No, bueno, de forma automática, no manual. Es decir, si yo quiero enviarle por parámetro aquí que sea isStaff o isTrue cuando estoy creando la instancia, pues mi manager no me lo está permitiendo. Y por ejemplo, esto lo acabo de descubrir por mi prueba de unitaria que acabo de realizar. ¿Cómo yo podría solucionar esto? Pues aquí tendría que colocarle isStaff, por ejemplo, y de esta forma yo recibo este parámetro de aquí
este parámetro de aquí tengo que enviarlo aquí también. Pero vamos a colocarlo en el orden que tiene que ser. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando definimos un valor por defecto, pues tiene que ir antes. Aquí sería is staff como password. Y ahí sí. Aquí is staff, password. Y aquí obviamente este false de aquí ya no tenemos que pasárselo. ¿Por qué? Porque este false de aquí pues no tiene cabida. El único false que va a tener aquí es del super user, nada más. Miren que solamente he cambiado eso cuando creamos un usuario, porque aquí es donde yo quiero modificarle la prueba como tal y la forma de hacerlo. Voy a volver a correr la prueba y en este caso aquí tenemos dos errores. El primero es que al primer test, a test common user creation, me falta el campo isStaff, el argumento. Y en el segundo test staff user creation me falta que dice que el valor 12345 debe ser verdadero o falso. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, al mandarle a self.createUser, estoy enviando de forma desordenada. Es decir, el primer campo que recibe es username, el segundo es email, el tercero es nombres, pero aquí el siguiente es password, no isStaff. Sin embargo, el siguiente sí es isStaff. Y ahí está. Ahora sí, solucionado ese de ahí, vamos a ejecutarlo y me va a salir otro error. ¿Por qué? Este hace referencia a Test Common User Creation. ¿Por qué? Ese de ahí es esto de aquí para este de aquí. Porque aquí falta ese campo que ahora es requerido. Entonces aquí is staff y word false. Listo. De esta forma, cuando yo vuelvo a ejecutar mis tests, todos mis tests pasan. Y ahí está. Test para un usuario común, un superusuario y test para un usuario staff. Los tests me acaban de ayudar y ejecutar mis tests y crearlos me acaban de ayudar a identificar que, por ejemplo, el manager, el campo isStaff, tendría que colocarlo para yo poder desde cualquier formulario, etcétera, sin necesidad de primero crear la instancia y luego cambiarlo y luego actualizarlo, porque ahí estoy haciendo varios procesos y varias interacciones a la base de datos. Directamente desde su creación pues sea utilizado y sea requerido para poder crearlo. Así de sencillo. Ven como las pruebas unitarias en este caso me han ayudado a identificar esto. Para esto en específico es que creamos las pruebas unitarias, para sin necesidad de irnos hasta la interfaz como tal, poder probar ciertas funcionalidades básicas o algunas avanzadas que ya hemos creado y que queremos saber si es que de verdad están funcionando como deben de hacerlo. Podemos probarlo de esta forma y estas pruebas, por ejemplo, se pueden ejecutar de forma automática. Ahora, aquí hay otro tema que vamos a tratar en el siguiente video sobre, por ejemplo, la información que colocamos o la forma como estamos utilizando o creando nuestras instancias de nuestros modelos para interactuar conforme se quiere crear los datos, etcétera, y realizar las pruebas. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente video, cómo podemos utilizar información falsa, cómo podemos hacer que solita o automáticamente nos instancie sin necesidad de estar definiéndolo manualmente, etcétera. Ya vamos a ver más opciones, pero en el siguiente video.